El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Muy buenas, amables oyentes, como siempre, todas las mañanas de domingo aquí en La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Como siempre, tenemos entrevistas, comentarios culturales y mucha música que acompaña siempre nuestro programa estas mañanas de domingo. Hoy tenemos un invitado muy importante para el tema que vamos a tratar, al escritor caleño Edgar Collazos, quien publicó una novela muy bella ya hace rato, por ahí en el 2007, El demonio en la proa. Luego en el 2016-17 publicó En tierra extraña, es una biografía de Isaacs. Está para salir Secretos compartidos. Hizo la ópera Isaacs en el 2017, llevada pues con música de Alberto Guzmán y escena del profesor Alejandro González Puche. Vamos a hablar aquí de algo en el que profe y poeta Edgar Collazos es un experto de muchos años, de toda su vida como hombre de letras, que es Por la ciudad del juego, que es su gran trabajo ensayístico sobre la Divina Comedia, que está cumpliendo este año 700 años de publicada. Y hay eventos en todo el mundo, y por qué nosotros nos íbamos a quedar atrás si tenemos en Colombia quizás el mayor experto, que es Edgar Collazos Córdoba. Sobre esto vamos a hablar y comencemos contándole a nuestros oyentes, Edgar, ¿por qué ese título, Por la ciudad del juego? Bueno, ese título es un verso del infierno. Prácticamente ya están por culminar el viaje al infierno y pasar al purgatorio, Virgilio guiando a Dante, y caminan por un sitio donde cae fuego, va cayendo una lluvia casi que de aerolitos, y ese es un sitio muy duro que Dante imagina un sitio de castigo. El castigo de todas maneras es físico en el infierno de Dante, y los muertos, cuando ven que vienen hablando tan bellamente, porque uno se puede imaginar cómo será la charla entre Dante y Virgilio. Es una capacidad poética muy grande, las cosas que van diciendo uno de los dos poetas tal vez más grandes de la historia de la literatura universal. Y entonces los muertos, al escuchar ese toscano tan hermoso, se levanta, y uno de ellos le dicen: Toscano, ¿pero quién eres tú que vas hablando tan bellamente por la ciudad del fuego? O Tosco, que per la città del fuoco en vivo ci va parlando en esto. Y entonces a mí me llamó mucho la atención ese verso que resume prácticamente como todo ese ciclo, y es la ciudad del fuego. Dante quiere como legitimizar el dolor, el castigo y el pecado en la imagen del fuego. Me pareció que no tenía ningún atrevimiento en escoger otro nombre. Me pareció impresionante ese verso, Por la ciudad del fuego.
poeta, y por todo lo que hemos hablado tantos años de colegaje en la Universidad del Valle, donde eres profesor de literatura y das el seminario de Dante y el de Shakespeare y el de literatura norteamericana, ¿cómo ha sido tu relación con Dante a través de tantos años? Es decir, ¿cuándo empezaste y qué ha consistido, digamos, esa devoción que has tenido por este escritor, por este gran poeta? No, sí, yo me he acostumbrado a ver a mi papá leer a Dante. Cuando yo estaba en el bachillerato siempre lo leía, y alguna vez lo guié y leí, digamos, unos cantos. Recuerdo que él manejaba una traducción que fue la que manejaron nuestros abuelos, que es la traducción del Conde Chester, incluso la tengo todavía. Es una antigua tradición muy bonita que tiene todavía cosas que se pueden recuperar. Luego, pues, a través de los años han estado saliendo traducciones encomiables, buenas, hasta la de Ángel Crespo, y esta última que salió hace 3 años de José María Micol, español, que es un alumno de Ángel Crespo, que es muy hermosa, que es la que yo utilizo para el libro, y algunas veces los versos de Crespo. Entonces yo lo había leído, pero había leído por encima y sabía lo que mucha gente sabe, que es un viaje de alguien que fue al infierno, y alguien que se perdió en la vida y apareció en las puertas del infierno, y luego un poeta viene en su ayuda, que es Virgilio, lo acompaña, atraviesan el infierno, ven los muertos, salen al purgatorio y luego al paraíso, y eso es lo que yo sabía, que es lo que sabe prácticamente todo el mundo, ¿no? Pero luego en los años 70, que nos dio por leer a Borges, ya Borges sí empieza a hacer unas referencias a la Divina Comedia, y pues yo me entusiasmé mucho con esta lectura, y tuve la suerte de haber conocido un hombre maravilloso, que es uno de los grandes profesores de la Escuela de Filosofía, Lelio Fernández, con el que hice una tesis sobre Borges, literatura de la Cábala, idealismo inglés, y en esas reuniones que hacíamos sobre la tesis terminamos hablando de la comedia, y un día me dijo, ¿por qué no nos ponemos a leer la Divina Comedia? Yo no podía pensar, pues, que yo siendo un muchacho iba a tener, pues, el privilegio de estar con él, que era un gran maestro y sigue siendo un maestro en mi recuerdo y en el recuerdo de muchas personas que estudiaron con él. Y entonces sí, me puse a leerlo, y rápidamente me di cuenta que esas traducciones en prosa eran unas traducciones malas, y que las cosas que hay que rescatar de esa obra era el ritmo, la música, la poesía, y que la prosa se pierde. Y por fortuna leí un texto de Borges que dice que él había empezado a leer la Divina Comedia en la traducción al inglés de Longfellow, el gran poeta norteamericano de la época de Edgar Allan Poe, que incluso Poe tiene, pues, como una controversia grande con él. Y entonces Borges dice que él iba al trabajo. Bueno, es un Borges que todavía veía, ¿no? No había perdido la visión. Borges cuenta algo muy agradable, es que él en el metro, cuando iba, llevaba la obra de Longfellow. Borges, por ejemplo, leía muy bien en inglés y la leía verso a verso, era una traducción, era una edición bilingüe, y luego él leía un terceto en inglés y un terceto en español. Ahí me llamó mucho la atención, no me imaginaba por qué ese ejercicio con el inglés. Los versos de Dante en toscano son más afines al castellano y no al inglés. Después entendí que, claro, que era proclividad de Borges al inglés. Y entonces yo me compré una edición bilingüe y empecé a leerla de la manera como decía Borges, pero yo la leía del castellano, pues, al toscano. Y así empecé, pues, como a leerlo poco a poco. Luego me desanimé porque me di cuenta que era demasiada información y que los hombres medievales habían sido muy diferentes a nosotros. El mundo medieval era diferente en filosofía y en pensamiento, y sobre todo la erudición. Pero luego me volví a animar porque me di cuenta que entre las cosas que escribió Dante hay una carta que muchos críticos dicen que es apócrifa, otros dicen que no, que es una carta que es cierto que la escribió, que es la famosa carta al Can Grande de la Scala, a uno de sus protectores cuando él fue expulsado de Florencia con sentencia de muerte. Y él, cuando acabó de escribir su obra, le dejó una carta diciéndole las 3 maneras en que se podía leer o cómo se podía leer ese libro que él había hecho. Y entonces a mí me pareció que yo la histórica podía abordarla desde el punto de vista con libros históricos, donde yo me podía enterar, pero que yo no me podía enterar de todos los personajes que hay ahí. Me demoraría muchos años, o me demoraría lo que se han demorado, pues, todos los eruditos estudiando 300 años. Y entonces me puse como con más fe a estudiar, y me di cuenta, Darío, de una cosa maravillosa, y es que tal vez
Dante es el autor que más libros ha inspirado en la historia de la literatura universal. Tanto que ya es un género hablar de la antología. Es decir, si uno se aplica a reconstruir o a unir todas las obras que desde 1400 se han escrito de Boccaccio, que fue el primero en escribir el pequeño tratato, no, pues uno podría llenar una biblioteca entera de tratadistas sobre Dante, o sea que ya es casi que un género literario, la antología. Y entonces sí, empecé como a estudiar y a leer, y me leía solo por diversión, porque es muy bonito oír los tercetos de una belleza lírica y rítmica que a los que nos gusta la literatura nos fascina. ¿Cuál es la importancia que tiene hoy, 700 años, para los escritores modernos? Dante sigue siendo un referente, sigue alimentando, dijéramos, a los escritores, como ya lo acabas de señalar, y centrémonos un poco en la tradición colombiana, es decir, ¿cómo crees tú que Dante ha tenido presencia entre nosotros? Bueno, yo creo que Dante formaría, si uno sería muy estricto, es más estricto que Bloom, uno diría, bueno, ¿quiénes pueden ser en realidad los del canon literario? Y uno podría decir, bueno, Homero es importante, está ahí en el Olimpo de los escritores. Estaría Homero, estaría Virgilio, Dante, Shakespeare y Cervantes. Pues no está uno menospreciando toda clasificación injusta, ¿no? Los alemanes, los ingleses, pero digamos que obras grandes, significativas para la humanidad, como el Quijote, como la obra de Shakespeare, aunque la obra de Shakespeare prácticamente es teatro, no es novela, no es prosa, y son obras que están desenvengadas una tras otra en diferentes temas, porque además que Shakespeare no escribió para ser leído, Shakespeare escribió para ser actuado. Es la diferencia de que la gente le pregunta a uno esas preguntas, ¿quién es más grande, Dante o Shakespeare? No, pues esa literatura no se mide así, de pronto como sonetistas, ¿sí? ¿Cuál puede ser más atractivo como sonetista? Y ahí sí la pelea sería desgarradora, porque Shakespeare es un monstruo haciendo sonetos, y también Dante, pues que es prácticamente el iniciador con la escuela siciliana del soneto. La obra ha tenido muchas influencias en la literatura universal. Yo no era shakespeariano, yo era dantista. Incluso el retrato del artista adolescente es al Ulises lo que la Vita Nuova es a la Divina Comedia. Hay una semejanza y hay unos escritos ya hechos por los ingleses sobre ese tema. Es más, incluso Joyce decía, había que zafarse un poco del lenguaje de Shakespeare. Y lo mismo Tolstoy. Tolstoy también me negaba un poco de la obra de Shakespeare y también estaba más con Dante. Pero uno ve obras que son totalmente influenciadas por Dante. Pedro Páramo tiene muchísima influencia. Una obra nacida de literaturas escatológicas, indudablemente que tiene pues todo ese mundo místico y mitológico de México y de los aztecas, pero también tiene la influencia de Dante y tiene la influencia de uno de los grandes poetas norteamericanos, y más que norteamericanos, uno de los grandes poetas de lengua inglesa, que es Edgar Lee Master, que escribió la antología del Sport River, que es una obra donde él escribe los epitafios del Sport River, que también los muertos hablan de las profundidades, y entre otro lado con el dolor también. Cantidad de obras que podríamos enumerar. En Colombia sería la vorágine, y uno diría que la vorágine sí tiene un arraigo grande en la comedia, además porque él era un lector, que sabe que fuera lector de Dante, sí era el creador de la vorágine, y también de alguna manera María de Isaac es una Beatriz, una especie de Beatriz, y porque también se sabe, y eso está pues confirmado, que Isaac era un lector de la Divina Comedia. Isaac era un hombre culto. Yo le escuché a Simón González, el hijo de Fernando González, decir en la Casa del Viento, en la isla de Providencia, una noche de esas brisas de los North Wind, le escuché decir que García Márquez le había contado a él un día
que ese ritmo que él tenía de Cienes de Soledad eran prácticamente tercetos desencadenados, porque es que bueno, ya llegaremos ahí ahora. Una de las invenciones es el terceto encadenado, lo explicaremos ahora. Uno sí puede ver que ese ritmo en el medio del camino de nuestra vida, mi vida trovai, pero una selva oscura, que la vida directa maldita, cuánta dir, cuál era cosa dura, uno lo siente muchos años después frente al pelotón de fusilamiento, el coronel ya no vendía vida, uno siente ese ritmo, porque como Gabo era memorioso, una memoria enorme, parece que había trabajado mucho este tipo de ritmo, según contó Simón González. Yo me he puesto a hacer la medida y sí pareciera que fuese terceto no encadenado. La palabra en radio. Bueno, y ya pasando a lo que es la lectura, dijéramos, inconsciente cultural que tenemos todos. Bueno, uno la leyó en bachillerato, después ha oído hablar de ella, después le vuelve a visitar. Yo tuve la fortuna de conocer a John Rie van der Leij, quien fue el gran traductor de Dante al portugués, de todo Dante. Por ahí tengo sus libros y escuché conferencias de él y bueno, eso me animó a otras lecturas, pero siempre hay algo que me ha llamado la atención porque eso es una constante, es el libro como un viaje que pasa por el purgatorio, por el infierno, hasta llegar pues al cielo, en la historia de amor, la búsqueda y ser guiado por ese hombre que es Virgilio, para que hablemos como de la estructura de viaje y la estructura de este libro tan maravilloso. Sí, bueno, ese es un libro a pie, y el viaje a pie, recuerden que la Odisea es un viaje en barco, el Quijote es un viaje y el de Dante es un viaje a pie, y esas formas de avanzar van a marcar el ritmo, ya sea de la prosa o de la poética. Yo sostengo que el camino por donde transitan ese par de personajes es el poema, porque es mediante el poema que llegamos al final del viaje, o sea, el poema es el camino. Dante no está en el infierno, Dante está en la entrada del infierno, él se ha perdido en una selva oscura, como dice él, en una selva oscura donde el camino directo lo ha perdido, no encontraba el camino. Ahora, ahí la cosa se complica un poco porque interviene la cultura medieval, y los medievales eran muy diferentes al Renacimiento, a lo que somos nosotros ahora. Digamos, la Divina Comedia tiene una cantidad de elementos medievales que hay que saber tratarlos, y eso es parte del curso y del libro que escribí. Por ejemplo, la gente medieval era totalmente simbólica, y ahí está el libro pues, de Auerbach sobre Dante y el simbolismo, y el libro de Humberto Eco, que es hermoso, el capítulo le dedica al simbolismo, o sea que ellos de todas maneras manejaban la alegoría, y Dante es totalmente alegórica, y esa es una de las lecturas que él propone, y que le dice al Can Grande de la Escala, es que esta es una lectura que se puede hacer alegórica. Entonces, ¿qué significa Dante? Dante significaría el hombre, la humanidad perdida en el vicio, la humanidad perdida en la inmoralidad. Virgilio me presenta la filosofía o la razón, a guión de Tutanovia, como dice Dante cuando se lo encuentra, que tal vez de las partes más hermosas es cuando él se encuentra con Virgilio, que está perdido en la puerta del infierno, y entonces Virgilio viene, de pronto viene una sombra, porque hay animales que no lo dejan pasar, y él está muy triste, está muy acongojado, no sabe qué hacer. La otra cosa importante es que él dice algo que en la novela moderna no se ha investigado del todo, y es que él dice que él no sabe cómo llegó ahí. En la novela moderna parece que hay una superstición que hay que decirlo todo y que no puede quedar nada abierto. Él dice, no, es que yo no sé cómo llegué aquí, que yo creo que es como también la humanidad no sabe cómo llegó a estos momentos de barbarie en los que estamos. Entonces Dante dice, yo no sé cómo llegué aquí, estoy perdido en esto, con estas bestias que me allanan en el camino, y de pronto aparece Virgilio y dice, y ahora dice quién es, qué me va a hacer. Entonces descubre que es su poeta preferido, el poeta que le ha leído toda la vida, y entonces Virgilio, es que ese es de los casos más bellos, donde Virgilio se presenta, ¿no? Le pregunta, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué no utilizas la razón? ¿Por qué mi torna tanta novia? Le dice, ¿por qué no escala el convulso monte? ¿Qué principio que a guión de tu novia? A guión le dice, eres la razón, ¿verdad? Él es la razón.
Y entonces Dante lo reconoce, y tal vez son los versos también muy hermosos, cuando él le dice: tu ser Virgilio, aquella fonte que expande el hablar sin algo fiume, le puse Luis con vergonzosa fonte. Tú eres Virgilio, aquella fuente que expande el gran caudal de tu oratoria, me puse yo con vergonzosa frente. Y entonces empiezan el viaje, y el viaje va a ser largo. Generalmente llegan a la puerta del infierno y es bajando, es un embudo. La parte ancha está arriba y la parte delgadita está abajo. Parece que el primero que se dio cuenta de eso fue Botticelli. Por eso el dibujo de Botticelli sobre el infierno de Dante es muy bello, porque es un embudo. Y entonces van bajando, y siempre van bajando con la pierna izquierda, atrás, hasta que bajan y van viendo los pecadores que están condenados ahí. Y entonces Virgilio le va mostrando y le va señalando quiénes son y cada cosa. Y ahí Dante tiene la oportunidad, y a mí me parece que Dante era la pregunta anterior para la modernidad, es que de todas maneras Dante le enseña a uno muchas cosas de la literatura, cómo se escribe. Hay escritores que no enseñan, que pueden ser muy buenos, pero uno no aprende nada cuando uno quiere aprender a escribir. Por ejemplo, Cortázar no enseña nada. Cortázar es con esa prosa tan distinta que tiene, y es un gran escritor. Uno no aprende mucho de Cortázar, mientras que uno de Borges se aprende mucho, porque va diciendo muchas cosas en literatura. Y Dante tiene esas cosas. Dante le va enseñando a un joven escritor cómo se puede escribir, porque es que una de las primeras proezas que él hace es: ¿quién cuenta este viaje? ¿Quién lo va a contar? La tercera persona existía, porque la Ilíada ya está, epopeyas medievales y las epopeyas romanas y la epopeya griega estaban en tercera persona. ¿Quién va a escribir esto? Y entonces dice: no, es que lo va a escribir yo. ¿Y el personaje quién es? Pues yo. Es decir, es un Pessoa helado en el siglo III, es decir, medieval. Y además esa proeza es muy grande, porque antes parece que supieron los románticos del siglo XIX, que no lo supieron prácticamente los franceses del siglo XIII, en el siglo, digamos, en el XIV, en el XV. Y es que el personaje de novela moderno tiene que cambiar. Ningún personaje de novela puede terminar en la novela impertérrito su comportamiento. El ejemplo más grande es Hamlet. El Hamlet que empieza a la hora, el mismo Hamlet que termina. Tal vez es los descubrimientos más grandes de Shakespeare. Pero Dante tiene algo más grande todavía. Es que el Dante que está acá escribiendo sobre el Dante que va en el infierno, cada vez es un Dante más diestro. La palabra en radio. El único argumento que tiene la literatura universal es la condición humana. Entonces ahí sí Dante puede decir cómo es el envidioso, Dante puede decir cómo es el que sufre de gula, cómo es el tramposo, Dante puede decir el celoso, el infiel, Dante puede decir todas esas cosas en ese mundo medieval, porque ya luego en Shakespeare esas son imperfecciones del espíritu, no son pecados contra unos mandamientos de una religión. En Shakespeare es una cosa muy diferente. Yo creo que parte de la comedia... A ver, yo leía mucho una novela que la sigo leyendo, que es una novela que recomiendo mucho a los estudiantes. De hecho, es de las cosas más bellas que hayan escrito en la literatura universal, ya en el siglo XX, que se llama El maestro y Margarita. Bulgakov. Sí, esa novela es genial, es de una inteligencia, de una sutileza con la imaginación que tal vez conocía perfectamente a Goethe, el Fausto, y conocía a Dante, ¿no? Para hacerla. Esta novela tiene algo particular que tienen todas las novelas y que los lectores y los críticos no se percatan de eso, y es que todas las novelas tienen un centro, pero el centro no tiene que ser simplemente el tema. Uno podría decir que es la comedia, pues es una historia de amor, de un hombre que va en busca del amor al paraíso, desde el infierno. Uno podría resumirla así, y es una lectura bonita, como una lectura de amor. Uno podría decir es un viaje, es un libro de aventuras, y también acertaría. Pero en ese libro de amor, en el libro de aventuras, tenemos pasajes donde Dante y todo escritor aprovecha para mostrar cómo es la condición humana. Eso me parece a mí que es lo más interesante. La obra es difícil, está cifrada. Es bueno leerla con un maestro o con una guía, que es prácticamente lo que yo hago en este libro,
que lo escribí tantos años dictando la materia en Univalle, que era la materia de literatura medieval, y por eso lo escribí, ¿no? Porque una niña me dijo un día: profe, llevábamos como 14 horas hablando del infierno, con sus preguntas lo ponen a uno a pensar. Me dijo: profe, es que yo voy perdida, yo no sé por dónde vamos, porque yo en las clases entrego el embudo y voy diciendo aquí vamos, aquí se pasa acá, y entonces yo dije: pero caramba, ¿por dónde vamos? Y le he preguntado a mucha gente que ha ido a la comedia y le dicen: no, uno no sabe por dónde va. Entonces yo me hago un capítulo donde cuento verso por dónde están yendo, por dónde van caminando, y por eso es que yo sostengo que el camino del infierno al paraíso es el poema. Bueno, hemos conversado aquí en esta primera parte de nuestra entrevista en La Palabra en Radio con el poeta y escritor Edgar Collazos. Vamos a hablar en el próximo programa sobre el libro mismo y sobre las estructuras y las explicaciones que el libro de Edgar nos da para volver a animarnos a leer la Divina Comedia. Tendremos un segundo programa. Le agradezco al poeta y escritor, amigo, colega Edgar Collazos por haber estado aquí en La Palabra en Radio. Muchas gracias, Darío, y muchas gracias a todos por escuchar estas palabras y permitir pues que me expresara. Gracias, Darío. Agradezco a nuestra productora general Shirley Sáenz Mosquera, Fernando Patiño en la producción de sonido. Quien les habla, Darío Henao Restrepo. Les desean un feliz domingo y los esperamos aquí la próxima semana en La Palabra en Radio en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.